Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos la Saucony Endorphin Pro en su tercera versión para analizar. Una zapatilla que ha cambiado muchísimo y no solo ha mejorado, sino que ya os adelanto, estamos ante una de las mejores zapatillas del año, si no la mejor zapatilla del año. Vamos a analizar por qué digo eso, qué es lo que ofrece la nueva Endorphin Pro 3, cuáles son los cambios, etcétera, etcétera. Para empezar, aumento de perfiles. Según Saucony tiene 39 milímetros y medio en la parte trasera y 31 milímetros y medio en la parte delantera. Nosotros las hemos medido varias veces y nos han dado unos resultados de 38 y 30. Tampoco hay mucha diferencia en ese sentido. Drop de 8 milímetros y una plataforma que también se amplía 4 milímetros hasta los 115 en la parte delantera y 91 en la parte trasera. Lógicamente, cuando amplías perfil tienes que ampliar la base para mantener, digamos, la estabilidad sin variar. Es una zapatilla que es muy ligera, a pesar de estar en los límites legales. Es una zapatilla de 204 gramos, en esta talla 10 americano 220, lo cual directamente rivaliza con las mejores del segmento: Vaporfly, Metaspeed Sky, RC Elite, etcétera, etcétera. Es una zapatilla a la que se le ha cambiado la densidad del material de media suela. Seguimos teniendo el PowerRun PB. Es un Pebax que en principio se dispone en perlitas. Esas perlitas se inflan y se juntan en un molde y lo que hace es crear la media suela. Es similar al PowerRun Plus o al Boost de Adidas, pero utilizando Pebax. La parte buena es que le han bajado la densidad a este Pebax. Ha pasado de 46 grados de dureza a 42,5 más o menos que tienen estas Endorphin Pro 3, lo cual le ofrece más recorrido de amortiguación y también más rebote. Si en las pruebas que hemos hecho, las comparativas, teníamos las Endorphin Pro 1 y Endorphin Pro 2 un poquito menos eficientes que las Vaporfly, si no recuerdo mal, una Vaporfly tenía un 4%, las Endorphin Pro tenían alrededor de un 2,2, entre 2 y 2,5. Esta zapatilla aún estamos testándola en cuanto a datos de eficiencia, pero ya os adelanto que personalmente quizá no alcance a la Vaporfly en cuanto a rebote, pero si le falta muy poquito. Estamos hablando que si la Vaporfly tiene un 4 y tuviese que estimar una cantidad sobre lo que esta zapatilla te ofrece, sería un 3,75, 3,80, porque es básicamente lo mismo. La ventaja que tiene esta zapatilla con respecto a, sobre todo, a Vaporfly o Alphafly, es que es una zapatilla mucho más fácil de llevar. Es una zapatilla más estable, es una zapatilla con una horma más agradable, es una zapatilla que no tiene un arco marcado y es una zapatilla que se mueve mucho más fácil. No tiene ese toque extra de rebote, pero está ahí y todo lo demás lo hace mejor. Así que personalmente esta zapatilla es la que yo utilizaría para maratón. Ni siquiera la Vaporfly la tengo como número 2, tengo la Metaspeed Sky Plus, pero creo que hoy en día utilizaría esta zapatilla por encima de la ASICS Metaspeed, porque ambas son muy fáciles de utilizar, pero esta es incluso más fácil y se nota más rebote que con la ASICS. ¿Cómo han conseguido hacer de esta zapatilla una zapatilla estable? Como digo, le han ampliado la base y luego le han aplicado una geometría que ya hemos visto en la Ride 15, por ejemplo. Vemos que tiene un corte, un surco en el talón trasero y que tiene claramente dos segmentos, este segmento y este segmento. Cuando aterrizamos con la zapatilla, esto tiende a abrirse. Como veis, simplemente con la fuerza de los dedos ya amplío la base y es una especie de estabilidad activa. Cuando aterrizas, la zapatilla se hunde, te da más amortiguación y se abre y te da más estabilidad. Esto parece una tontería, pero cuando tenemos un PowerRun PB de 42 grados se nota muchísimo. En la Ride 15 se nota y es mucho más firme que esta zapatilla. Si no recuerdo mal, eran 8 grados más de dureza, lo cual es una barbaridad.
pero con un Power Ramp PB eso es tremendo, cómo se aprecia. Luego la placa es una placa también mucho más llevadera que otras, es, digamos, si se puede decir así, es más neutra, por ejemplo, que la de las Vaporfly, porque es una placa que más o menos es igual en la parte trasera, el descenso es un poquito menos pronunciado, es como más progresivo y menos profundo que en la Vaporfly, y luego el repunte también es un poquito menos pronunciado, así que es como más fácil a la hora de adaptarse a ella, menos radical, exige menos esfuerzo tanto de gemelos como de sóleos, incluso de ligamentos, por la estabilidad también innata que tiene, exige un poquito menos, y es por ello que personalmente sería sin duda alguna mi opción para competir, porque tiene prácticamente la misma ventaja y luego todo lo demás le saca ventaja a Vaporfly e incluso a Metaspeed Sky Plus, que la Metaspeed Sky vimos que le habían cambiado la placa en la parte delantera. Además es una placa un poquito más ancha y también exige tener unos gemelos más fuertes, que personalmente, al haber hecho velocidad muchos años, tengo unos gemelos afortunadamente adaptados a ese tipo de exigencias, pero aún así cuando estás corriendo una maratón lo que menos quieres es desgaste muscular, ni siquiera un poquito. Más cosas, la suela ha cambiado, creo que es una suela un poco menos duradera, por lo tanto quizás es un punto ligeramente negativo, pero también es una zapatilla que ha mantenido el peso a pesar de ser más ancha y más alta, así que pues bueno. Y luego en cuanto a agarre, agarra muy bien, se ha cambiado la geometría de los tacos, son tacos finitos, pero son tacos que agarran muy bien en asfalto. Es un XT900 este caucho, es un caucho clásico en la marca americana. Y como digo, agarra bastante bien, pero veis, no es una suela muy gruesa, así que calculo que 100 kilómetros menos que sus predecesoras por lo menos va a durar. También hay que ver que se ha aligerado con dos agujeros a través de los que se ve la placa. Placa de carbono, Speedroll Technology. El Speedroll Technology no es más que la geometría, curvatura en la parte delantera que hace que la zapatilla ruede muy fácil, esté menos tiempo en contacto con el suelo. Eso todo son ventajas. Además, con esa curvatura un poquitín más marcada y con más rebote, vamos a tener una carga que va a soportar el cuerpo menor, vamos a tener un contacto con el suelo menor y vamos a tener una zancada más larga porque el rebote va a ser mayor, lógicamente, y eso es lo que Saucony ha estado buscando en esta zapatilla. Agarre mojado medio, no es malo, pero tampoco se puede esperar nada espectacular de una zapatilla de competición en ese sentido, pues porque sería gastar esfuerzos, añadir peso, etcétera, etcétera, para nada, porque nadie compite con terrenos, digamos, muy mojados. Nadie va a utilizar esta zapatilla para entrenar cuando llueve, porque te vas a calar el pie, porque como veis el upper es muy perforado. Son dos capas. Lo que pasa, no sé si lo vais a apreciar, la capa externa es esta capa rosa con agujeros constantes muy grandes por toda la zapatilla. Y luego cada 2 milímetros vemos un hilo paralelos todos. Ahí lo vemos, son color iridiscente. Y son hilos que van desde la puntera hasta el talón, dando un toque ahí de espectacularidad cuando le da la luz, también un poco reflectantes, y le dan un poco de consistencia y evitan ciertas roturitas a la malla. De momento no he tenido ningún problema, nada se ha deshilachado, nada se ha roto, así que vamos a ver cómo evoluciona. Estos uppers son todos de este estilo, y el de la Endorphin Pro es mucho más ligero que el de la versión anterior, mucho más ventilado, mucho más llamativo, y los refuerzos que tiene, vemos en esta parte que tiene un refuerzo que crea toda la puntera, se extiende y luego crea unos ramales, digamos, dos ramales que van por el interior para dar estructura a toda esta zona, que se complementan con el logotipo de Saucony, que refuerza un poquito la zona del juanete, etcétera, etcétera.
En la parte interna vemos también que tiene esta zona reforzada. Esta es una zona clásica de rotura de las zapatillas, así que por eso lo han reforzado. Luego llama mucho la atención la lengüeta. Como veis, es una lengüeta perforada. Mejora mucho la ventilación. Es una lengüeta muy fina. Como veis, va sujeta a los laterales, lo cual se agradece muchísimo. Y sí que es cierto que es un poco corta. Personalmente le habría añadido un tirador en esta zona y un tirador en esta zona trasera. Y además, creo que esta zapatilla, siendo exigente, siendo radical, siendo una de las más rápidas del mercado, es de todas ellas la más fácil de usar. Así que sería la elección lógica en un triatlón de media o larga distancia. Y añadirle 3 gramos poniendo 2 tiradores no creo que fuese mucho problema. Es otro punto ahí que se podría haber mejorado por ese lado. En cuanto al contrafuerte, vemos que apenas es un contrafuerte. Tiene cierta estructura, pero poquito, lo justo para una zapatilla de competición, poquitos de acolchados. Es cierto que esta zapatilla, vemos, tiene unos acabados un poco más rugosos, no son lujosos. Y la forma un poquito metida hacia adentro. Esto puede hacer que las primeras salidas que tengáis con la zapatilla podáis tener un poquito de rozadura en esta zona, sobre todo. Como veis, se mete un poco en esta zona, pero también es en cuanto la utilicéis y se haga un poco al pie. Yo por eso las utilizo antes de correr para caminar, todas las zapatillas. Pues vais a evitar eso a las semana o algo así. Esto ya no va a tener ningún problema en cuanto a rozaduras. Quizá uno de los puntos que más me ha gustado, no sé si no lo vais a poder apreciar porque la plantilla va pegada, es una plantilla de unos 5 milímetros de Power Run o Power Run Plus o Power Run PB. No se puede saber hasta que no se quite. Pero en cualquier caso es un plus de comodidad y es un plus de acercar el rebote al pie del corredor. Porque si le ponemos un filtro, que es básicamente lo que es una plantilla de EVA, pues el rebote que va a recibir de la zapatilla va a llegar a la EVA y se va a filtrar. Así que es muy buena idea ponerle una plantilla de Power Run Plus o Power Run PB. Ojalá sea Power Run PB, porque tendríamos un poquitito más de rebote. Y poco más que decir sobre la zapatilla. Dentro de las zapatillas de competición es de las que más rebote y ventaja os va a dar, pero además es la más fácil de utilizar. Probablemente no sea la más estable porque hay otras zapatillas del tipo, como pueden ser las 361 Flame chinas, etcétera, etcétera, o las Craft. Son más estables que esta zapatilla, pero dentro de las grandes, Vaporfly, Metaspeed, RC Elite, Endorphin Pro 3, Rocket X y poco más, esta zapatilla es la más estable y es, si no la que más ventaja da, la segunda que más ventaja da después de las Nike. Personalmente, si no es la zapatilla del año, es muy probable que sea la zapatilla de su segmento. Así que pocas cosas más que decir de un zapatillón. Tenéis más datos de las Endorphin Pro 3 en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.